Gracias por preferirnos. Los invitamos a compartir en la próxima hora el contenido de Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. El más completo análisis del acontecer económico nacional e internacional. Un encuentro con la objetividad y la crítica profunda de nuestros especialistas, Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana, Henry Gebral y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro acostumbrado resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, aclaró que a pesar de que el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos del 2011 supera en 11.000 millones de pesos al de este año en relación al Producto Interno Bruto, será menor debido a que bajará de 20.1 a 18.6%. En un informe de JP Morgan Chase, se afirma que hasta agosto de este año y con relación a diciembre del 2009, la deuda del sector público no financiero creció 5.4%. Al octavo mes del año, la deuda soberana llegó hasta 14.000 millones de dólares frente a los 13.300 millones de diciembre del 2009. La Dirección General de Aduanas evidencia un cumplimiento de un 107% del estimado de ingresos contemplados al periodo, al lograr ingresos por concepto de recaudaciones de más de 37.734 millones de pesos, con lo cual supera las metas establecidas ante el Fondo Monetario Internacional y el monto presupuestado. El presidente Leonel Fernández afirmó ante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio que a pesar de las tasas de crecimiento alcanzadas por la economía dominicana en los últimos años, la República Dominicana tiene pocas probabilidades de reducir la pobreza en un 50% en los próximos 5 años. Banco Popular presentó Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día, como siempre, Rosana Ruiz, Henry Gebral y quien les habla, Luis Núñez, para conversar con ustedes y hacer un intercambio de opiniones y de ideas acerca de los temas económicos de actualidad. En estos días, como ya hemos hablado en programas anteriores, el tema más importante de lo que se están tratando en materia económica tiene que ver con el presupuesto, el proyecto de presupuesto para el año 2011. En un programa anterior nosotros nos habíamos referido a este proyecto y habíamos hecho algunas inferencias sobre una información muy limitada que manejábamos en ese momento. Hoy día ya tenemos más datos, porque se han estado haciendo análisis y se han dado a la luz pública más informaciones por parte de los funcionarios públicos que tienen bajo su responsabilidad el manejo de este tema en el gobierno. Y la verdad es que estamos ante un proyecto que, como decíamos antes, se ha presentado más temprano que lo acostumbrado, y parece ser que se le está dando aplicación a lo establecido en la Constitución de la República, en la nueva Constitución, en este sentido. Pero hay algunos temas, Henry y Rosana, que a mí me gustaría que tratáramos sobre este proyecto, porque son temas interesantes, y es lo que tiene que ver con lo que se ha establecido ahora, que parece ser, como lo decía don Bernardo Vega en un artículo que escribió hoy en los medios de comunicación, que los ministros del gobierno que hablaron y negociaron con el Fondo Monetario Internacional la nueva carta de intención, pudieron convencer a este organismo de que el Estado no podía cumplir lo que se había establecido con respecto a lo que eran las metas o los resultados del déficit fiscal. Se había hablado de terminar este año con un superávit, creo que un 1% del PIB, y el año próximo con un superávit de un 2% del PIB en la carta de intención original, primario, sí. Pero ahora se está estableciendo un déficit para este año y un déficit para el próximo año. Entonces esto ya tiene otras implicaciones
en lo que va a ser el tema del financiamiento del presupuesto, porque obviamente si tú proyectas un déficit en el presupuesto también está proyectando la necesidad de financiarlo, y esto implica un aumento de la deuda pública del gobierno. Sé que esto es un tema que a mí particularmente me resulta preocupante, porque el endeudamiento que ya tiene la economía dominicana o el gobierno, ¿no?, es bastante elevado y representa un gasto muy fuerte desde el punto de vista del manejo del gasto público, y por lo tanto una restricción al gobierno para lo que son las obras sociales, las inversiones que el gobierno tendría que hacer para apuntalar la economía. Así es. Henry quería comentar. Sí, obviamente yo creo que para poder hacer un análisis lo más correcto posible y comentar sobre lo que escribió en un periódico de hoy, como cada semana, Bernardo Vega, que sin duda alguna entendemos que él debe tener elementos para escribir así. Ahora, no hemos podido hasta el momento, ya tenemos 2 días tratando de conseguir la pieza oficial, porque me siento un poquito incómodo de estar comentando sobre comentarios que se han comentado, a gente que lo han comentado eso y que lo han escrito. Sí, eso hay que tener mucho cuidado, porque fíjense, para una cifra tan sencilla como la proyección del tipo de cambio, ya empieza a haber contradicciones en los diferentes escritos. Entendíamos hasta el día lunes que la proyección que se estaba manejando para el tipo de cambio promedio era un tipo de cambio promedio de 39 pesos por uno, y sin embargo estamos viendo en algunos periódicos se habla de una tasa de 37,90, pero a mí me parece que es la tasa que era la tasa de este año en el presupuesto. La tasa real inclusive va a estar cerrando con toda probabilidad debajo de 37 en términos promedio, porque hoy en día está bien por debajo de eso, y siempre ha sido más o menos así. Históricamente, en los últimos 4 o 5 años, había una diferencia entre 1 peso y 1 peso 20 entre la tasa real promedio del año y la tasa proyectada. Entonces, si para un elemento tan sencillo, pero tan importante como el tipo de cambio, hay este tipo de variaciones, que de las otras cosas, yo creo que va a ser importante poder leer correctamente esto, también ver cómo se están distribuyendo las cosas, ver a mí lo que me interesa ver es cuánto realmente se proyecta que sea el servicio de la deuda, compararlo con los ingresos, ver si en el presupuesto del año 2011 se están incluyendo y cuánto se están incluyendo de ingresos por concepto de Falconbridge, que va a empezar a exportar en el primer trimestre, que cuánto se está contemplando de ingresos por la Barrick, que va a empezar a exportar en el último trimestre del año 2011, y obviamente comparar todo esto con lo que es la hoja de ruta, que es el nuevo acuerdo, si lo podemos llamar así, o la adecuación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en este sentido, a mí me preocupa que hay cierta contradicción entre lo que ha declarado Temístocles Montaz, que ha anunciado que antes de fin de mes se va a conocer la carta de intención. Ya estamos al 21 de septiembre. El 28, Hoy yo revisé en la agenda oficial del Fondo Monetario Internacional. La agenda está ocupada hasta el momento, hasta el 29. No hay publicado todavía lo del día 30. Eso sería la única esperanza para que se conociera la pieza en este mes. Y a mí me parece muy difícil que se haya hecho esta publicación del presupuesto sin que el otro esté listo. Pero de cualquier modo yo creo que es importante poder hacer este análisis versus no solamente el presupuesto del 2010, sino versus lo que fue el presupuesto modificado, que ya es, técnicamente no es ley porque no ha sido promulgado, pero ya por parte del Congreso ya fue aprobado en la segunda lectura, y compararlo también con lo que sería la ejecución real, porque a mí me da la impresión, en el lado de la inversión en obras públicas, que se va a quedar por debajo lo ejecutado de lo que está en el presupuesto modificado, porque si no, el déficit va a ser mayor que lo que había sido acordado con el fondo.